Hola, hola, buenos días, que el Señor les bendiga. Aunque hace mucho frío, estamos en pleno invierno aquí en Calamita, vamos a ir al libro de Hechos, ¿ya? Que queda en el capítulo 9, versículo 31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ver esta iglesia, cierto? Dice que era la primera iglesia, estamos en el tiempo de Hechos, o sea, en el tiempo de los apóstoles, donde estaba creciendo fervientemente la iglesia del Señor. Acá dice tenían paz. Pero ¿cómo podían tener paz si estaban siendo perseguidas? Y aquí yo les quiero hablar un poquito sobre Saulo. Saulo fue un hombre que fue fariseo, que era hebreo, de la tribu de Benjamín, que fue circuncidado a los 8 días de nacido, que también tenía ciudadanía romana. Y resulta que este hombre era el perseguidor de la iglesia. Él dice la palabra, no sé si recuerdan en algún capítulo anterior que pudimos dar una reflexión sobre Esteban, y resulta de que la palabra del Señor dice de que las ropas, o Esteban, ¿cierto? Fue muerto a los pies también de este llamado Saulo. Y como este hombre era muy celoso en lo que él creía, ¿cierto? Que era de los fariseos. Y bueno, y fue, como ya les dije antes, perseguidor de la iglesia. Pero miren lo que les quiero contar aquí en Hechos capítulo 9, para hacer la historia, digamos un poquito corta. Este Saulo tuvo un encuentro con el Señor cuando iba a la ciudad de Damasco. Dice que iba por el camino y resulta de que ahí el Señor se le presenta dejándolo ciego y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, quedándose ciego, había un hombre que se llamaba Ananías que estaba orando fervientemente al Señor. Y viene y bueno, y el Señor usa a Ananías para que le pueda recobrar la vista y para que pueda hablarle de este hermoso evangelio. Saulo se convierte al Señor y comienza después a predicar. Y acá dice que cuando él predicaba, ¿cierto? Él iba a las sinagogas y viene y había unos judíos, imagínense, los judíos estaban en contra de él porque él se había convertido al cristianismo. Pero también los cristianos, por otra parte, vienen y estos cristianos le tienen miedo y comienzan a decir: ¿será verdad? ¿O será algo de que ellos quieren atraparnos a nosotros? Pero qué hermoso, porque dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente el nombre de Jesús. Y entonces es ahí cuando Pablo comienza, ¿cierto?, lleno del Espíritu Santo, a hablarles a las iglesias. Y ahí es cuando dice que las iglesias tenían paz. ¿Por qué les quise contar esta historia? Porque Dios, en su infinito amor, no hace acepción de personas. Y todas las personas tenemos un propósito. Y es de traer a más personas para el Señor, para que sean salvas. Este Saulo, que luego fue Pablo, ¿cierto? Tenía ese ministerio de poder hablarle a los gentiles. Mire qué lindo cómo el Señor usa, imagínense, el Señor usó
a un hombre que era perseguidor de la iglesia. ¿Qué podemos decir? Que podemos ser como un Ananías hoy día nosotros y como un Bernabé para poder llevar, ¿cierto?, la palabra del Señor con amor y de poder predicar el evangelio a toda criatura. Porque las iglesias, ¿cierto?, dice que tenían paz. ¿Y por qué? Porque crecía en el temor reverente. Porque a pesar de que era perseguida, recordemos que estas iglesias, ¿cierto?, los cristianos eran devorados por las bestias en el Coliseo. También eran usados como antorchas humanas, aparte de ser perseguidos y encarcelados. O sea, y quizás cuántas cosas más tenían que pasar nuestros primeros hermanos por el amor del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellas crecían y crecían en paz, confiando en su Salvador, confiando en que Dios era el que estaba con ellos. Después en el capítulo 11 habla sobre cuando Bernabé y Saulo los enviaron para predicar a través de la imposición de manos de los apóstoles. Mire qué lindo el Señor cómo saca, ¿cierto? Saca de lo más desagradable, del hoyo más profundo, del lodo cenagoso. Mire qué lindo. ¿Para qué? Porque Él da sabiduría para llegar a predicar y tener el pleno conocimiento del Señor, el pleno temor, la plena compasión. Y en Primera de Tesalonicenses, mire cómo esta iglesia también, como les decía recién, esta iglesia era perseguida, esta iglesia era maltratada. El Señor Jesús, recordemos que nos había dicho, o les había dicho, de que iban a estar como ovejas en medio de los lobos, de que iban a ser perseguidos. El que quería ser discípulo tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. ¿Por qué? Porque tenía que morir a lo propio, o sea, porque la iglesia tenía que venir a servir y no ser servida. Morir por la causa del Señor. Y esta iglesia, ¿cierto?, como le dijo nuestro Señor a los discípulos, ¿cierto?, en su momento, de que tenían que sufrir, tenían que padecer. Mire cómo dice en Primera de Tesalonicenses. La venida del Señor, dice en el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Querido, querida, que el Señor sea bendiciendo, que a pesar de las tribulaciones, a pesar del llanto, a pesar de las muertes, a pesar de la persecución, no seamos como aquellos que lloramos que no tienen esperanza. Tenemos esperanza de vida. Y quizás no la esperanza o la paz que uno quisiera tener, ¿cierto?, cuando no hay nada. Aquí es cuando se cumple la promesa de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice de que Él da la paz, no como el mundo la da. Dice que su paz nos deja y su paz nos da. Bendito sea nuestro Señor, que podamos seguir en el camino de nuestro Cristo amado, con todas las tribulaciones, con las injusticias,
y con todo lo que pueda pasar, no solo hoy, con las muertes masivas que ha habido, sino que en todo lo que viene, que el Señor vamos a poder decir quizás que nos estamos negando a nosotros mismos para tomar nuestra cruz y para seguirle a Él. En los tiempos de tribulación, el Señor nos concede su paz y tenemos esperanza en Él. Amén. Que el Señor les bendiga. Shalom.